La saga del Señor de los Anillos ha fascinado a las distintas generaciones que han ido surgiendo desde el momento en el que se escribió, pues porque el universo que el autor crea y que está inspirado en mitología de muy diversos pueblos, sobre todo nórdicos, pues por ejemplo el anillo que es el, digamos, epicentro de toda la saga, tiene su premisa, desde mi punto de vista, su origen en el mito del anillo de Giges, que es un mito griego. Sin perjuicio de que pues toda la mitología de los elfos, etcétera, pues está más inspirada, digamos, en lo que es la mitología nórdica, de los pueblos nórdicos, europea. Pero bueno, Tolkien tuvo la capacidad de crear un todo armónico, armonioso, surgido de su propia imaginación y surgido de la mitología, de las historias, de las tradiciones de pueblos muy distintos. Y precisamente por la diversidad, la riqueza, la belleza que abarca ese universo, pues mucha gente, muchísima gente, generaciones muy diversas, pues se ha visto, digamos, fascinada por él y lo ha estudiado y lo ha disfrutado muy a fondo. Pero más allá de la hermosura de la mitología y de lo apasionantes que sean las historias que contiene El Señor de los Anillos, es una obra que contiene infinidad de metáforas aplicables a la realidad política, metáforas generadas desde el punto de vista del autor, que era un señor claramente conservador, defensor de unos pensamientos religioso tradicional occidental europeo y un ferviente anticomunista. Sentía un rechazo tremendo pues hacia lo que era la Europa del Este. Pero bueno, más allá de esos prejuicios, que en parte podía tener razón, pues porque efectivamente el régimen de la URSS degeneró de una forma brutal y en aquellos tiempos era ya una dictadura atroz, eh, algunas de las metáforas, algunas de los mensajes que el autor quiso dejar a través de la trilogía del Señor de los Anillos son tremendamente actuales y yo diría que son universales y, digamos, eh, muestran una considerable sabiduría que debe ser tenida en cuenta pues, para examinar la realidad política actual. La primera metáfora que podemos encontrar se refiere a Saruman, al mago Saruman, y al uso que hizo de los dunledinos. Los dunledinos eran lo que en la película de Las dos torres se denomina como hombres salvajes. Eran unos pueblos que originariamente vivían en las tierras que posteriormente ocupó Rohan y que fueron expulsados de una forma atroz, criminal, por la fuerza bruta, por parte de Rohan, pues porque se consideraban un pueblo más civilizado que ellos y utilizaron pues eso que a día de hoy se utiliza generalizadamente para oprimir todavía más a los pueblos oprimidos. Satanizar a esos pueblos diciendo que son primitivos, salvajes, que hacen sacrificios humanos, que tienen tradiciones bárbaras, que no tienen, que están subdesarrollados, pero con un subdesarrollo que implica violencia y atrocidad hacia los propios miembros de esos pueblos, hacia sus propios ciudadanos, y que por tanto no son dignos de ser tratados como iguales por la comunidad internacional, pues porque son pueblos asalvajados, brutales, violentos y terroristas. Pues Rohan expulsó a los dunledinos, que eran un pueblo ciertamente no tan avanzado como ellos, a un nivel, digamos, de tecnológico y de estructura social, pero que esas tierras eran suyas y tenían derecho a vivir en ellas. Y el hecho de que no encajasen en el concepto de lo que Rohan consideraba civilizado y que como mostraron con sus propios actos expulsando por la fuerza a los dunledinos tampoco implicaba un grado especialmente importante de civilización, pues tenían derecho a ocupar esas tierras porque eran suyas y porque ellos vivían allí desde antes de que llegase Rohan. Pues Saruman se aprovecha del sufrimiento de los dunledinos y les utiliza como carne de cañón para combatir a Rohan. Esa imagen que aparece en la película de las dos torres, en la que Saruman les dice: los jinetes os arrebataron vuestras tierras,
Han confinado a vuestro pueblo a unas colinas para malvivir de la roca desnuda. Recuperad las tierras que os robaron, incendiad sus aldeas. Esa imagen explica la incitación al odio, a la violencia de un pueblo que tiene razones para odiar porque ha sido oprimido, porque ha sido apartado de sus propias tierras, han sido, pues, en fin, expulsados a unas montañas donde carecían de lo más elemental para poder vivir, pero no con la finalidad de proteger a ese pueblo, de defender sus legítimos intereses, de devolverle lo que es suyo, sino de utilizarlos como soldados baratos y eficientes. Porque una de las cosas que más anima a luchar a un sujeto, a un ser humano, es el deseo de venganza o el deseo de recuperar lo que es suyo. Es decir, puede ser que no sea un gran soldado entrenado en una academia militar, pero si es una persona que ha malvivido durante muchísimo tiempo en una situación de exclusión, de pobreza, que se le ha quitado lo que era suyo, unas tierras donde vivía y donde podía hacer su vida de una forma más o menos digna, y ve la oportunidad de vengarse del que le ha hecho eso y ve la oportunidad de recuperar esas tierras que para él lo eran todo, pues muy posiblemente hará todo lo que esté en su mano, luchará con todas sus fuerzas para conseguirlo. Claro, la idea de Saruman no era devolver a los dunledinos esas tierras, la idea de Saruman era utilizarlos para que fuesen en la vanguardia a luchar contra Rohan, que murieran ellos en lugar de morir sus soldados, y una vez que esto sucediera, quitárselos de en medio y tomar él esas tierras, porque Saruman quería las tierras de Rohan para ellos. Esto a día de hoy se ve de una forma continua, tanto en lo referente a que desde los voceros de determinados lobbies conservadores, sobre todo en Estados Unidos, se intenta justificar pues, auténticos crímenes contra la humanidad en Irak, se intenta justificar el apartheid de los palestinos, diciendo pues que son fundamentalistas islámicos, que son un pueblo que maltrata a sus mujeres y les obliga a llevar velo, que son primitivos, que carecen, digamos, de los requisitos esenciales para ser considerado un pueblo lo suficientemente maduro y acorde con los principios occidentales como para ser tenido en cuenta. Y eso fue lo mismo que hizo Rohan con los dunledinos. No son como nosotros, son un pueblo inferior y por tanto tenemos derecho a quitarles las tierras. En realidad, los que inventan ese tipo de propaganda posiblemente no lleguen ni a creérsela. Es decir, posiblemente entiendan que los distintos pueblos, si bien hay prácticas que no pueden ser aceptadas bajo ningún concepto, las prácticas que vulneran los derechos humanos, pues los distintos pueblos lamentablemente vulneran los derechos humanos, porque Estados Unidos los vulnera respecto de sus ciudadanos, por ejemplo, al no establecer una sanidad universal, de un modo u otro. Es decir, sí que es cierto que hay pueblos que cometen vulneraciones de los derechos humanos más graves que otros, pero más allá de eso, es indudable que, en fin, países como Estados Unidos tienen muy poca legitimidad para dar lecciones morales a los demás. Y por eso los que inventan la propaganda de Israel tiene que ocupar las tierras de los palestinos porque ellos son un Estado moderno, civilizado, avanzado y además son de los nuestros. Además encajan dentro de la tradición judio-cristiana que, digamos, es manifestación de nuestro Dios verdadero. Esa idea se utiliza como mantra para justificar lo que es un atentado contra la justicia más universal, aplicado mediante la fuerza bruta más indigna y más criminal, que es arrebatar a un pueblo sus tierras porque tus amigos que son de los tuyos y que tienen mucho dinero y que te pueden hacer muchos favores quieren esas tierras. Eso fue lo que hizo Rohan con los dunledinos, eso fue lo que hizo la comunidad internacional con los palestinos cuando se decidió que los judíos que vivían en Alemania, Francia, Italia, España, pues debían irse a vivir, en lugar de a sus casas en Francia, Alemania, Italia, España, debían irse a vivir a su tierra prometida, pese a que esa tierra llevaba siendo ocupada por otros pueblos desde hacía centenares y centenares de años. Es como decir que los romanos tienen derecho a ocupar España, los italianos tienen derecho a ocupar España porque Roma conquistó España en la época del Imperio Romano. Pero bueno, son como digo expresiones de mera fuerza bruta,
de mero dominio, de mera conquista violenta, que se intentan justificar mediante argumentos difícilmente justificables como estos no son de nuestra religión, estos no son de nuestra cultura, son inferiores, son violentos, son fundamentalistas, son fanáticos, no merecen estas tierras, sino que estas tierras tienen que ser de alguien mejor, de los nuestros. Y luego lo que hizo Saruman de utilizar como carne de cañón a los duledinos, pues lo vemos a día de hoy en infinidad de guerras. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, la guerra de Yemen es una guerra en la cual Arabia Saudí apoya un bando, Irán apoya otro bando, y realmente son dos potencias extranjeras las que están luchando ahí y las que están utilizando como carne de cañón a distintos bandos que son gente de allí, son gente que en realidad, en fin, como digo, está siendo utilizada, manipulada, pues para que los grandes señores de las grandes naciones que quieren ampliar su ámbito de influencia, pues vean quién es el más poderoso y quién es el que tiene más fuerza. Entonces, como digo, esta primera metáfora pues está tremendamente vigente a día de hoy. Los crímenes contra los pueblos, arrebatándoles sus tierras, condenándoles a malvivir, con excusas religiosas civilizatorias, y el uso de esos pueblos por parte de determinadas potencias que quieren combatir a las potencias que quitaron las tierras a esos pueblos, pero que no tienen que ni aman a esos pueblos oprimidos, ni tienen intención de luchar por ellos. Simplemente quieren usarlos como carne de cañón y se aprovechan del lógico odio que estos tienen para enviarlos al frente, para financiarles, armarles, etcétera, y utilizarlos como carne de cañón en guerras de proximidad, que si triunfan, pues todo lo más que van a conseguir en ese contexto posiblemente sea convertirse en, pues digamos, súbditos de la potencia que les ha utilizado para combatir a aquellos que inicialmente les arrebataron sus tierras. Bueno, hay una segunda metáfora que también está muy vigente a día de hoy y que también abarca Saruman. Y es la metáfora de entender que la tecnología puede solventar todos nuestros problemas y que no necesitamos a la naturaleza. Es decir, cuando Saruman se alía con Sauron y Sauron le dice tienes que crear un ejército lo suficientemente poderoso como para conquistar la tierra de Rohan mientras yo voy a por Gondor. Y así haremos una maniobra de pinza que acabará con los hombres. Saruman tiene que crear un ejército muy potente de Uruk-hai y necesita muchos recursos para sus fraguas, para, digamos, su máquina de guerra. Y tiene que quemar miles de árboles para conseguir madera, la madera que necesita como combustible para poner en marcha todo eso. Y en esa tesitura termina cargándose gran parte del bosque de Fangorn y provoca que los Ents se rebelen y se alcen contra él y terminen destruyendo lo que era el núcleo de su imperio, que era Isengard, la torre de Isengard y todo lo que la rodeaba, todas las fábricas de armas y cuarteles que tenía en esa zona. Este es un mensaje que, pese a haberse escrito hace poco menos de un siglo, está totalmente vigente a día de hoy. Es decir, yo no creo que la naturaleza sea, como piensan algunos, que la naturaleza sea un ente inteligente, con voluntad propia, en fin, la tradición de la Pachamama, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que el oxígeno, el- los recursos naturales esenciales para tener una vida saludable, no los podemos crear con tecnología. Y que si llevamos a cabo una producción desbocada, digamos un desarrollo tecnológico sin límites, con la contaminación salvaje que esto implica, pues acabaremos como Saruman acabó con los Ents. Es decir, acabaremos aplastados por la naturaleza, no porque la naturaleza sea inteligente y quiera vengarse de nosotros, sino porque habremos deteriorado tanto las condiciones esenciales que precisamos para vivir, pues que aunque tengamos un móvil que sea capaz de convertirse en avión y llevarnos a la Conchinchina en 3 segundos, no tendremos aire puro para respirar, ni siquiera medianamente puro, y acabaremos muertos por enfermedades pulmonares en menos que canta un gallo, aunque tengamos toda esa tecnología que sin oxígeno para respirar no nos sirve absolutamente para nada. Es decir, el mensaje que transmite la caída de Saruman
es precisamente ese. La tecnología es útil, es necesaria, es justo que la desarrollemos, pero hay cosas mucho más elementales, mucho más esenciales, que están en la base de la pirámide y que si bien la tecnología puede implicar que subamos determinados escalones en la pirámide en cuanto a calidad de vida, etcétera, etcétera, si carecemos de la base nos hundimos. Y esa base está en gozar de unos recursos naturales que nos permitan vivir saludablemente, respirar un aire puro, gozar de pues, fuentes de alimento, de agua pura, etcétera, etcétera, que nos permitan alimentarnos y vivir de una forma saludable. Y si no tenemos eso, no tenemos nada. Si no tenemos eso, nos morimos. Bien, una tercera metáfora del Señor de los Anillos es el gran ojo. Sauron se materializa en un gran ojo que está en la torre de Barad-dûr y controla absolutamente todo lo que pasa en Mordor y también parte de lo que pasa en las tierras de los pueblos libres. No es un ojo por casualidad. Y tampoco por casualidad está la tierra de Sauron, está en el este y está separada del oeste por un muro. Es una metáfora del muro de Berlín. El mundo soviético, donde todo era absolutamente controlado por el Estado, donde nada escapaba al control, a la visión del partido, y el muro que separaba a esa tierra, digamos, de opresión y de dominio de cada mínimo detalle de la vida de la gente, que la gente no podía tener la más elemental vida privada, de las tierras libres, donde sí se respetaban esas libertades. Claro, una vez caída la Unión Soviética, nos estamos dando cuenta a través de Wikileaks, a través del sistema de control de las comunicaciones absolutamente criminal y absolutamente, digamos, asfixiante, exhaustivo, que existía. Bueno, que existía, que salió a la luz en la época de Obama, en Estados Unidos, que seguro que sigue existiendo a día de hoy, nos damos cuenta de que era una cosa que no pertenecía solo a la Unión Soviética, es decir, sino que el control de nuestra vida por parte del Estado, el control de nuestra vida privada, el control de nuestras comunicaciones, de nuestra forma de pensar, el deseo de saber qué hacemos para que nadie se desmande, para que todo el mundo se someta al pensamiento único, para que nadie haga cosas que puedan considerarse antipatrióticas, es una realidad a día de hoy. Y hemos visto, por ejemplo, que eso habrá que verlo con detalle, que hace unos días se detuvo un hombre no por amenazar de muerte al rey, ni por pedir que se le pegase un tiro, ni por incitar a la violencia, se dice por incitar al odio. Es decir, como si no fuésemos libres de odiar y de manifestar que odiamos. Es algo absolutamente demencial. Entonces, la metáfora del granujo, el autor la proyecta sobre lo que era la antigua Unión Soviética, a día de hoy en nuestras sociedades está muy presente. Y sobre todo en lo relativo a las nuevas tecnologías. Cómo se están utilizando las nuevas tecnologías para controlar cada mínimo detalle de nuestra vida. Cómo la utilizan las empresas para conocer esos detalles a través de cosas que conocemos, cosas que no conocemos, pero por ejemplo, todos esos pequeños videojuegos que nos descargamos en el móvil y que tienen que en teoría son gratis y que tienen unas cláusulas, en fin, tienes que aceptar la política de privacidad, tienes que aceptar las condiciones de uso, son unas condiciones de uso que tienen a lo mejor 3 millones de palabras. Y ahí se dice en muchas de ellas que tú aceptas que se acceda a datos personales tuyos, que las empresas necesitan pues para venderlos, bueno, el que hace el videojuego para venderlo a otras empresas y las otras empresas para conocer cada detalle de ti y bueno, en principio venderte sus productos a través de publicidad mediante los detalles, pero a saber. Y como digo, el gran escándalo que se desató cuando se supo que Obama controlaba las comunicaciones de los norteamericanos a gran escala y que no venía de Obama, venía de antes, y seguramente a día de hoy sigue vigente, pues demuestra que el gran ojo está tremendamente presente en nuestras sociedades. Lo que hacemos es observado por el gran ojo del Estado y por los grandes ojos de muchísimas multinacionales, de muchísimas empresas, porque a través de cosas como esta, como la de los videojuegos y mil vías más, utilizan técnicas para conocer nuestros datos personales, para saber qué hacemos, etc.
La última metáfora de la que quiero hablar para que esto no se haga muy largo es el anillo. El anillo de poder es, si cabe, la metáfora más poderosa de toda la obra de Tolkien. Y el anillo es el poder. El anillo te da un poder inmenso, te hace invisible, igual que el anillo de Giges, del mito griego que os dije, que también hacía invisibles a aquellos que se lo ponían. El anillo te genera una sensación de euforia, omnipotencia, te hace sentirte por encima de todos, te hace ver un mundo, un universo que está lejos, está vetado al común de los mortales, pero a la vez te va corrompiendo poco a poco y te va convirtiendo poco a poco en esclavo de Sauron. Esto es predicable de las drogas y esto es predicable del poder que es una droga. El ejemplo de los Nazgûl. Los Nazgûl, grandes reyes de los hombres, no se conformaron con su vida mortal, quisieron alcanzar unas cotas de poder que eran antinaturales y Sauron les sedujo con los anillos, les dio un anillo a cada uno y les dijo que a través de ellos se iban a convertir pues, en dioses. Y esos anillos les acabaron convirtiendo en espectros, esclavos de Sauron, que eran inmortales, consiguieron la inmortalidad que tanto deseaban, pero inmortales en una esclavitud eterna, cuya única misión, cuyo único fin era obedecer las órdenes de su amo, y hasta el punto de que el infierno en el que vivían se exteriorizaba constantemente a través de los chillidos que soltaban. Los orcos le llamaban a los Nazgûl los chilladores, porque estaban soltando esos lamentos que aparecen en la película constantemente. Eran espectros esclavizados y que estarían esclavizados por siempre. Y lo mismo se puede ver con Gollum, el que había sido un saludable hobbit, termina convertido pues, en lo que es la imagen de un heroinómano en, digamos, sus momentos terminales, esqueletizado, sin dientes, sin pelo y con la única obsesión de tener el anillo. Y esto demuestra que el poder, si bien es imprescindible que haya poder para que una sociedad pueda funcionar, si el poder no se distribuye entre los hombros de todos los integrantes de la sociedad y se coloca sobre los hombros de un solo hombre, esa es la metáfora del anillo, un solo objeto donde todo el poder se concentra. Pues ese hombre termina esclavizado, corrompido, termina perdiendo todo lo bueno que hay dentro de él y todo lo malo, el ego desmedido, el ánimo de tiranizar a los demás, el sentimiento de que él está por encima de los demás, que se lo merece todo, que puede hacer lo que quiera, que el Estado es suyo, que las instituciones son suyas, que aquel que se oponga a sus designios tiene que ser destruido. Todo eso acaba corrompiendo el corazón de aquel que acapara el poder y termina convirtiéndole en algo parecido a lo que eran los Nazgûl. Precisamente por eso es imprescindible que el poder no esté en manos de una sola persona, sino que se reparta entre todos porque es una carga demasiado pesada para que una sola persona la abarque. Y aquel que tenga demasiado poder, más poder del que una persona debe tener, que es un poder muy limitado, terminará convirtiéndose en un tirano y terminará convirtiéndose en una sombra de todo lo bueno que fue en un principio. Y bueno, El Señor de los Anillos incluye otras metáforas adicionales. Otra que se me ocurre, por ejemplo, que los pueblos que se unieron a Sauron, los pueblos de los hombres, se les representa con una estética árabe. Es decir, entonces también puede demostrar una cierta islamofobia por parte del autor, que considera que los pueblos del oeste, los pueblos buenos, puros, libres, son rubios y de piel blanca, y los pueblos orientales, los pueblos árabes, están por el contrario, digamos, del lado de Sauron, del lado del mal. Claro, él ahora no lo llama pueblos árabes, pero la estética que tienen los Haradrim, por ejemplo, es una estética puramente árabe, gente de rasgos árabes y que llevan turbantes, llevan la cara tapada, etcétera, etcétera. En fin, lo dicho, es una obra con la que en muchos puntos no estoy de acuerdo, entre otras cosas porque, por ejemplo, llama a los pueblos libres, a los pueblos de los hombres, pero en realidad ninguno de esos pueblos era... Bueno, también es cierto que el mundo en aquella época en fin, es un mundo medieval,
pero ninguno de esos pueblos elegía democráticamente a sus líderes. Es decir, eran monarquías hereditarias. Entonces, no sé qué tipo de libertad tenían esos pueblos. Y si bien es cierto que había diferencias respecto al nivel de tiranía con lo que era Sauron, pues en realidad tampoco en puridad se les podía llamar pueblos libres porque no existían los niveles de democracia que son esenciales para que se pueda hablar de una libertad, de una auténtica libertad. Y bueno, eh, Tolkien también era profundamente cristiano y eso se observa también en otros libros como el Silmarillion, donde si uno ve el mito de la creación del universo, pues se encuentra que Ilúvatar, que es el dios único, el Yahvé, crea a una serie de, digamos, divinidades que se pueden identificar con los ángeles, crea el mundo y de esas divinidades hay uno que se revela contra él y que es desterrado, ejemplo del diablo. En fin, no me voy a enrollar más porque yo voy a 25 minutos, pero os animo a leer esos libros, más que a ver las películas, que también están muy bien, a leer los libros, porque en los libros se encuentran muchos detalles que no puedes encontrar en las películas. Por ejemplo, en El Retorno del Rey hay una conversación muy graciosa entre orcos, que vamos, que es una alusión evidente al sistema soviético, de dos orcos que ya en la batalla final, cuando ya se ha perdido Minas Tirith y van a luchar a la Puerta Negra, está hasta las narices ya de tanta guerra y de tanta opresión, etcétera, etcétera, y uno de los orcos le dice al otro que se alarga, que está hasta las narices, que quiere irse, que no quiere luchar, y el otro le dice, dame tu número de identificación para que se lo dé a nuestros superiores. En fin, el control minucioso, milimétrico de cada individuo que caracterizaba a la Unión Soviética y la discrepancia que implicaba pues la muerte. Se comunicaba al superior que uno había tenido actitudes derrotistas y se le fusilaba. Pero lo dicho, es una obra que, pese a que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con el autor, es muy hermosa, un universo tremendamente bello y que tiene muchas cosas que aportar. Así que nada, espero no haberme enrollado demasiado y que os haya interesado lo que os comento aquí. Bueno, hasta pronto.